Padre Linero, queda encargado. Me quedo encargado, listo. Voy para esa. Compra las boletas. Es muy fácil, uno entra a la página y ahí compra la boleta. Sí. No es nada del otro mundo. Muy fácil, es muy sencillo. La boleta más cara va. 50 50.000. barras. Usted va a gastar. Papi, ya ustedes dieron. ¿Qué? ¿A dónde nos va a mandar? Ya se agotó Occidental, para Movistar Arena para ver el partido del Norte, Campino. ¿Qué? norte alta, van a norte ya alta. está. Ya se agotó Occidental. Sí, Ya se señor. agotó Qué Occidental. maravilla. Sí, Sí. sí. Qué maravilla, eso quiere decir. Es que, Felipe, cuando hablamos de solidaridad, la verdad es que nosotros como sociedad Néstor. tenemos dos caras. Podemos ser infinitamente chiquitos en la política, pero hay una cara grande de solidaridad y esto no tiene nada que ver con política, por fortuna. Entonces aquí lo que está en juego pues es la supervivencia de muchas familias, hay que ayudarlas. En Viernes Cali, 8, llame planillo, Néstor. Listo. vale. Yo veré, ¿no? Perfecto, Felipe, me alegrará. No, padre, usted queda tranquilo, padre, que entre Néstor y yo, que tenemos una reunión en las próximas horas, cuadramos el muñeco, tranquilo, padre. La mano al drill, padre. No O se sea, preocupe, alístese van eso. para norte alta. Hablando de Cali, el alcalde de Cali está esta mañana ya en plan de pensar en la reconstrucción. Han pasado 9 días del terremoto, se agotan las esperanzas en las ciudades en donde todavía hay desaparecidos, ya no en Chocó, ya no en Pereira, pero han estado trabajando todavía intentando encontrar vida entre los escombros. En el sur de Cali hay 56 personas todavía desaparecidas. Allí esta mañana, desde Los Cámbulos, en la zona más afectada de Cali, Hugo Mario Palomar. Hola Néstor, está escampando a esta hora en el sur de Cali después de un fuerte aguacero que cayó durante la madrugada. Esto facilita la labor de los organismos de socorro que continúan buscando personas desaparecidas en medio de los escombros de los edificios que colapsaron el lunes de la semana pasada. La labor se concentra principalmente en zonas como esta, en el barrio Los Cámbulos, también en Tequendama y en otros sectores afectados como consecuencia del sismo. Las labores de los socorristas principalmente intentan dar con la ubicación de personas que están desaparecidas en edificios como Vanessa, aquí en el sector de Los Cámbulos. Hay 8 personas que no aparecen en esta edificación, también hay personas desaparecidas en el ala que quedó destruida del Hospital Universitario Evaristo García, el Hospital Universitario del Valle, en donde ya se completan 8 días de labores de los cuerpos de socorro. Hablamos con Jessica Jaramillo, es la hija de uno de los pacientes que era atendido en el hospital cuando esa ala se desplomó. Hemos tenido que luchar porque el día lunes se nos dio una información de que aquí no había más personas atrapadas, que las que habían ya se habían rescatado, pero no es así. Que hay 24 edificios que quedaron completamente destruidos en esta zona de Cali, hay 126 edificaciones con un colapso parcial y 182 edificios con daños estructurales que ya han sido verificados por parte de las autoridades. Uno de esos, que están viendo ustedes en nuestra transmisión en YouTube y en D2, este era un centro comercial, aquí había un banco, aquí había una sede de una empresa de telefonía móvil, también una droguería, una clínica, un laboratorio clínico, y además una mueblería, bueno, muchas oficinas también y por supuesto un gimnasio que ya fueron evacuados y que están prácticamente inhabitables. Hay que decir que el alcalde de Cali ha hablado ya de una inversión de $1 billón para la reconstrucción de las zonas destruidas por el terremoto, pero podría ser mucho más costoso. Se habla incluso de $10 billones. El alcalde ha hecho un llamado para que se congelen los precios de los arrendamientos, porque ya hay especulación con el costo de los alquileres en la capital del Valle del Cauca. Congelar los arrendamientos en Cali. No es aceptable que en 4 días en algunos lugares estén hasta doblando el costo del arrendamiento mensual. Y lo segundo, que nos autoricen a nosotros a entregar subsidios de arrendamiento a las familias afectadas. 2 o 3 años podría tardar la reconstrucción de las zonas destruidas por el terremoto en la ciudad de Cali. El llamado que están haciendo esta mañana los organismos de socorro y las autoridades locales es a las personas, a los ciudadanos que quieren seguir facilitando su labor como voluntarios para que ya no se acerquen a estas zonas acordonadas donde hay edificios colapsados, primero para que permitan el trabajo de los socorristas, pero también porque ya existe riesgo biológico en estos sectores de Cali. En estos puntos quiero dar la claridad
que por supuesto, en tanto tenemos cuerpos de personas que quedaron desafortunadamente debajo de los escombros, claramente existe una mayor probabilidad de riesgos biológicos por los cuales hemos tomado algunas medidas de contención. Hay familias que amanecen esta mañana de martes en albergues temporales, en el Coliseo de Hockey y en el Diamante de Béisbol, ubicados en la Unidad Deportiva Panamericana, pero también personas que han dormido en esta última semana en carpas al lado de sus edificios inhabitables, por ejemplo en el sector de Chiminangos, al norte de Cali, también en la parte alta de Meléndez y Nápoles, en la comuna 20 y 18 de Cali, en donde hay gran afectación por cuenta del sismo. Las ayudas siguen llegando, principalmente a 2 puntos. A la sede del Petronio Álvarez, en la Unidad Deportiva Alberto Galindo. Ahí se han recibido más de 300 toneladas de ayudas y también se reciben ayudas en las antiguas bodegas de la industria de licor del Valle sobre la carrera primera con 26, allí en ese punto en donde la gobernación recibe alimentos y otras ayudas para llevar no solamente a los barrios afectados en Cali, sino a los más de 40 municipios del Valle del Cauca que resultaron afectados por cuenta del terremoto del 10 de agosto, Néstor. Sorter Coordinadora, 8 años cambiando la logística. Sorter, un sistema que revoluciona la manera de mover a Colombia. Coordinadora, donde empieza la innovación. Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo. Solicita tu recogida en la línea única nacional 310-315-7444. Vigilado Supertransporte. El presidente de la Espriella habló anoche de una firma privada que modeló las pérdidas del terremoto y menciona ahí los 30 billones de pesos, que es una suma gigante. Estamos hablando de mal contados 9.000 millones de dólares. La firma se llama Ingeniar Risk Intelligence. Es gerenciada, su fundador es un caldense, Omar Darío Cardona, que es ingeniero civil. Señor Cardona, ingeniero, buenos días. Buenos días, Néstor. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Ingeniero, ¿cómo hace usted este modelo del que habló el presidente Petro anoche? ¿Ustedes cómo llegan a la conclusión de que las pérdidas son de 30 billones de pesos? Bueno, no Petro, sino Abelardo. El presidente, ¿dije Petro? Sí, pero es un lapsus, Néstor, tranquilo. Discúlpeme, no, bueno, es un lapsus grave, gravísimo. Sí, bueno, porque es distinto, pero bueno, a ver, Néstor, sí, estos son trabajos técnico-científicos, las firmas modeladoras a nivel mundial, pues no somos muchas, y hacemos estas cosas con una información técnico-científica que pues implica, pues primero que todo, una parte muy técnica, muy sofisticada desde el punto de vista de la modelación del terremoto, la dislocación, cómo es el movimiento de las fallas, y esto lo hicimos también para La Guaira y para Venezuela, y lo hacemos cuando pues las firmas, por ejemplo las compañías de seguros, reaseguros, necesitan estas cosas para tener la dimensión de las pérdidas que se tienen por los huracanes, por los terremotos o por los fenómenos naturales. Esto pues como le digo tiene un componente digamos técnico científico muy fuerte desde el punto de vista de la modelación del fenómeno. Pero también esta me parece una buena aclaración. Su objetivo habitual es trabajar para efectos de seguros y de las firmas de seguros. Sí, para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, son estas cosas, claro, son muy sofisticadas, son una aproximación, Néstor, nunca esto es una cosa detallada, pero da un orden de magnitud del problema, porque es una simulación de cómo ocurre el fenómeno, pero también qué elementos expuestos están. Entonces hay, por ejemplo, en este caso hay casi 500.000 elementos expuestos, o sea, edificaciones, infraestructura, que se tiene que tener una información, una base de datos enorme para poder uno tener estos datos, pero también de la vulnerabilidad que tiene físicamente esos elementos expuestos ante el fenómeno. Y eso entonces implicaría un modelo matemático, probabilista, que le permite a uno obtener los valores de las pérdidas elemento por elemento, pero obviamente uno las puede agrupar y finalmente llegar a una cifra como esas. Para llegar a esto, señor Cardona, elemento por elemento, visita las regiones. ¿Usted ya hizo un mapeo visitando las zonas afectadas por el terremoto o lo hace cómo?
Eso se hace con información, bueno, hay de sensores remotos a nivel, digamos, de satélites, llamémoslo así, pero también de levantamientos de información, se llaman los modelos de exposición. La exposición son qué es lo que puede llegar a ser afectado, qué es lo que está allí, que sea afectable, llamémoslo así. Entonces, claro, sí, en eso hay que tener una información que no la tiene todo el mundo, por supuesto, pero que hoy en día digamos, la tecnología permite tener unas informaciones bastante detalladas, incluso con una precisión bastante alta. Entonces esos modelos de exposición los hemos utilizado para otras modelaciones, incluso para la estrategia 2050 de cambio climático de Colombia, de qué efectos pueden ocurrir en todos los componentes, incluso los cultivos, etcétera, etcétera. Usted se imaginará que son, llamémoslo así, sistemas que permiten tener una información, lo que llaman la Big Data, de una gran cantidad de datos y de edificaciones en este caso, de infraestructura, donde está ubicada todo esto. Suena un poquito como a ciencia ficción y como ver las cosas desde la luna, pero efectivamente esa tecnología existe. Doctor Cardona, anoche el presidente de la Espriella revelaba unos datos pues demoledores, ¿no? Del impacto de este terremoto, entre ellos 27.000 viviendas completamente destruidas y más de 127.500 viviendas averiadas. Ustedes toman la información, no sé, los avalúos de las viviendas destruidas y van haciendo el cálculo y lo mismo, no sé, toman algún estimativo de cuánto podría costar reparar una vivienda averiada y ahí van sumando, van multiplicando y sumando. ¿Es así que hacen ese cálculo? Es más o menos así, con la diferencia de que la información se tiene previamente y se tiene también, digámoslo así, el dimensionamiento de la vulnerabilidad que tienen esos elementos expuestos. Pero sí, es el costo de reposición y cuando ocurre el daño se sabe cuánto es el daño con respecto al valor comercial, por ejemplo, de esos elementos que pueden llegar a ser afectados. No olvidemos que esto es un modelo y que no es recoger la información que obviamente en campo se está levantando en este momento en la medida en que se van haciendo las estadísticas y los inventarios ya de los daños, pero registrados. Este es un modelo que le anticipa a uno y le da un orden de magnitud de las pérdidas que pueden haber ocurrido, dado que allí hay ese tipo de elementos expuestos, esas edificaciones y que tienen un costo, como usted bien lo dice, del cual hay un daño, una pérdida, un porcentaje de daño. Cuando son totalmente destruidas es porque el costo total de esas edificaciones es una pérdida total. Pero muchos de los casos son pérdidas parciales y por lo tanto la suma al final es una evaluación del orden de magnitud y la ley de los grandes números en términos de probabilidad le da a uno que puede estar por ahí el impacto que acaba de ocurrir. Señor Cardona, cuando el presidente de la Espriella habló anoche de los 30 billones de pesos, ¿esa es la plata de la destrucción o es lo que costaría la reconstrucción, que son dos conceptos diferentes? Son dos conceptos diferentes, Néstor, porque pues el impacto es la pérdida y no siempre se repone lo mismo. La reposición sería volver a construir lo que existía antes. Aún más, hay cifras ahí, Néstor, que no se va a reconstruir lo que ya era vulnerable antes, sino que incluso tiene que construir mejor y con normas sismorresistentes. Entonces, los costos no necesariamente del impacto de la pérdida, que son los daños, no es lo mismo que el costo. ¿Que el costo? El costo, señor Cardona. Ah, no. Es que, reconectando. Sí, estamos en... Bueno, es que está en Manizales, creo, el señor Cardona, ¿verdad? Entonces, la comunicación con Manizales, ya le quiero preguntar, entre otras cosas, Felipe, por la Catedral de Manizales, que es el símbolo, tal vez, de la imagen, una de las primeras imágenes de qué tan grave fue este terremoto. Esta última aclaración es muy importante. Sí. Esto que está hablando él es el impacto de lo destruido, no el costo de la reconstrucción, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Seguramente es mucho más cara la reconstrucción que la evaluación de lo destruido. Pero también usted tendría que restarle, Néstor,
qué porcentaje de estas viviendas, por ejemplo, están aseguradas, ¿no? Porque el gobierno nacional de pronto no va a cubrir ese monto, se apoya en las aseguradoras como debe ser. Y no sé, seguramente hay personas muy vulnerables que se vieron afectadas, pero otras de mayores ingresos que también perdieron sus viviendas. No sé cómo vaya a ser los apoyos para reconstruir viviendas de personas más adineradas, por ejemplo. ¿Me escucha? Sí, le estoy escuchando y hay una cosa que se llama la responsabilidad fiscal del Estado, que es lo que le corresponde al Estado, digamos, cubrir porque es una obligación del Estado. Otras le corresponden, digamos, al sector privado, como bien decías ahí hace un momento, se estaba comentando entre ustedes, de que efectivamente las compañías de seguros tienen que cubrir y por eso estos modelos son muy importantes para ellos y tienen que tener las reservas y de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, pues se tiene que tener una regulación sobre esto, pero no todo está asegurado. Y depende de quién es el que sufre el daño. Y tampoco el Estado es responsable de reponer y reconstruir a todo el mundo, porque el Estado no es un asegurador de todos los ciudadanos, sino que tiene una responsabilidad fiscal de infraestructura, también llamémoslo así, de lo que le corresponde al Estado y en parte, pues obviamente los estratos sociales de más bajos ingresos que en un momento dado tienen que ser cubiertos porque están en una condición de debilidad manifiesta. En consecuencia, esto sí es muy importante el orden de magnitud y desagregarlo para que el Estado sepa qué le significa esto y qué debe cubrir. Señor Cardona. Y esto obviamente, sí, estos recursos, en esto solo le termino de que este tipo de cosas, pues es una evaluación, pero obviamente para la reconstrucción este es el punto de partida para poder hacer las dimensiones de los recursos que requiere el Estado. Claro, sí, señor. Cardona, le iba a preguntar, esta modelación, como la llamó el presidente del SPREI anoche, este ejercicio que usted hace, ¿es la sumatoria de todo lo dañado? Es decir, ustedes cogieron un puente, una carretera, un colegio, las 100 casas de aquí, el edificio de allá, ¿y eso les da 30 billones de pesos? Sí, eso da esa cifra y está pues más o menos dimensionado por departamento, por ciudades, por cada sitio. Insisto, es una modelación, es una primera evaluación preliminar rápida, pues muy importante y es una base fundamental. Pero sí, claro, es la suma de todo esto y estamos hablando de un impacto bastante grande. No es el impacto más grave que pueda llegar a tener Colombia desde el punto de vista sísmico, pero es importante, claramente. Sí. Ingeniero, en este modelo, ¿hay algún dato estimado, si es que lo hay, porque no lo sé, sobre cuánto demoraría la reconstrucción? No, señor. Es decir, la duración de la reconstrucción va a depender de la efectividad, la eficiencia del programa de reconstrucción, rehabilitación con transformación que va a tener que hacer el país. Pero obviamente esto es un problema que ya le pone de presente al gobierno, al Estado, los recursos que va a tener que tener seguramente no para este año, sino para varios años, porque este proceso de reconstrucción es bastante, toma mucho tiempo y tiene priorizaciones y tiene que tener varios sectores que van a ser atendidos. Y unas cosas son del orden municipal, otras del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, otras del departamental, otras del nivel nacional, de los ministerios. Y como ustedes bien decían, hay una parte que le corresponde a los seguros, pero para aquellos que tengan los seguros vigentes. Y el proceso de los ajustadores, revisando cuánto fueron los daños, es un proceso enorme, grandísimo, que hay que cubrir. Y ahora lo que se está haciendo es una evaluación de daños de la habitabilidad, de qué tanto se puede utilizar una edificación, pero esto hay que hacer una base fundamental para la reconstrucción, que no es solamente ir a mirar el edificio y decir que si es habitable o no, sino cuántas familias están involucradas, hacer el censo, el empadronamiento. Esto es un trabajo enorme que le viene al gobierno y voy a decirlo pues de una manera pues muy importante, diría. Esto es una responsabilidad del Estado que le corresponde asumir una parte, pero otra parte al sector privado y bueno, esto es un proceso de largo plazo.
Sí, ingeniero Cardona, dicho que esto es el impacto de lo destruido y no el costo de la reconstrucción, ¿cuál sería, según su experiencia, el factor multiplicador entre lo uno y lo otro? Es decir, si nada más lo destruido nos cuesta 1,5 puntos del PIB, reconstruir lo destruido, no solamente a nivel de vivienda, sino, como le hemos dicho, de redes de acueductos, redes de alcantarillado, redes de energía, redes de internet, redes de telefonía, en fin, ¿cuánto puede llegar a ser? ¿Qué cree usted que cuánto nos puede salir esa factura de la reconstrucción? A ver, eso depende realmente de cuánto va a asumir el Estado y el mismo sector privado, pues lo que le corresponde. Pero eso varía. Le voy a poner un ejemplo. Cuando ocurrió el desastre del Nevado del Ruiz ya hace más de 40 años, ¿sí? El impacto original en el volcán Nevado del Ruiz fue muchísimo menor de lo que costó realmente la reconstrucción, porque pues eran demasiados factores y además aquí no está incluido el lucro cesante, el impacto económico indirecto, sino solamente el impacto directo del daño físico. En consecuencia que estamos hablando de que no sabemos muy bien cómo va a ser el proceso, obviamente, de reconstrucción, y eso va a depender de cuánto va a asumir desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal del Estado de todo este impacto. Pero hay casos que es al contrario, en que nunca se reconstruye, y yo voy a decir, esa es la mayoría de los casos, nunca se reconstruye lo que se perdió. Ahora, lo que se perdió son cosas a veces, por ejemplo, un ejemplo fácil, si se daña una casa de una persona que perdió la casa completamente, pues el Estado le va a dar un subsidio de vivienda de interés social, no le va a reponer la casa que tenía esa persona. Y esa casa podría valer muchísimas veces más que una vivienda de interés social, pero la responsabilidad del Estado es la vivienda de interés social, no la casa, la mansión que tenía esa persona. De eso le quería preguntar algo sobre su modelo de evaluación, señor Cardona. Si se dañó un local comercial, usted está en Manizales en este momento, ¿verdad? Sí, señor, estoy en Manizales. Se dañó, me imagino que usted es vecino de un local comercial que se dañó, ¿cierto? Cualquiera, sí, una panadería o una venta de teléfonos celulares. Arreglar ese local puede costar 20 millones de pesos o 50 millones de pesos, pero el empleo que generaba ese local es diferente. Parte del tejido económico deteriorado o dañado totalmente producto del terremoto está medido en su evaluación del impacto. No, Néstor, esto es un impacto directo físico a las estructuras, porque es un fenómeno matemático basado en la ingeniería, pero yo sí puedo calcular, por ejemplo, los efectos indirectos que se derivan, llamémoslo así, pero eso ya es otro modelo diferente, porque depende, por ejemplo, usted me pone el ejemplo del sitio de comercio, un supermercado. El supermercado se cierra. Se pierden los empleos, pero también se pierden los alimentos y se pierden todo lo que estaba ahí que se iba a vender y ya no se puede vender. Y esto genera un impacto económico enorme, que es el que viene y el que se deriva de todo esto. Obviamente, yo quiero hacer claridad, esto es un impacto físico del cual podemos empezar a hacer los cálculos de lucros cesantes y este tipo de cosas. Y eso se hace, Néstor, pero en este caso es una evaluación del impacto directo en las edificaciones y en la infraestructura. Señor Cardona, el presidente de la SPRI ya habló anoche de 127.557 viviendas averiadas. ¿Cómo se hace la evaluación para saber en qué caso se necesita una reparación y se puede hacer una reparación, se puede hacer un reforzamiento estructural y en qué caso debe ser demolida esa vivienda? Esa es una pregunta muy, muy buena por lo siguiente, porque por ejemplo, si a mí se me daña una edificación que no fue hecha con normas sísmicas y se puede salvar y hay que repararla, no se puede reparar a como se hizo originalmente, sino como la norma sísmica vigente lo establece, y eso es mucho más costoso que si fuera solamente reparar el daño original. Es decir, hay que reforzar la estructura, hay que colocarla a nivel de las normas sísmicas actuales vigentes, y eso significa que esa estructura es incompetente, y al repararla, hacer el diseño del refuerzo, y hay que pasarlo por los curadores urbanos, y eso implica todo un proceso en donde eso va a costar mucho dinero. Por ejemplo, por hablar de la comunidad de la propiedad horizontal de un edificio.
Y ahí entran los seguros si es que hay seguro involucrado. Debería, pero pues no siempre lo hay. Entonces esto viene en unos problemas de grandes dimensiones porque efectivamente el costo depende, por ejemplo, una estructura reciente hecha con norma sísmica tal vez no tenga daños muy importantes o casi que ninguno. Pero una edificación que se dañó gravemente muchas veces son porque son muy antiguas o porque fueron muy mal construidas o porque son edificaciones muy vulnerables, ustedes lo saben, por la informalidad con que se construye en Colombia, que es altísima y no se cumplen con las normas sismoresistentes. Entonces, la reparación de esa edificación puede no ser simplemente el valor de reposición de esa edificación. Claro. Puede ser incluso mucho más. Sí, señor Cardona, y para finalizar, ¿de qué manera se distribuye la responsabilidad financiera del Estado, de los privados, de los seguros, para lo que debe hacerse en cada caso, que puede ser distinto? También es una pregunta muy buena, porque digamos la responsabilidad fiscal del Estado no es reponerle a todo el mundo y a todos los estratos sociales, sino a aquellos que como que le corre. Primero que todo, pues obviamente la infraestructura del Estado es responsabilidad del Estado. Y obviamente pues la tiene que recubrir. Ahora, esa infraestructura no siempre es nacional, es departamental, es municipal, es de diferentes sectores del desarrollo. Pero cuando usted me habla del seguro, es que hay que tener en cuenta que la penetración del seguro es muy pequeña en Colombia y por lo tanto lo que está asegurado va a ser una cifra muy pequeña comparado al impacto y al daño que finalmente tendrían que asumir personas que no se las va a cubrir el Estado, pero que tampoco esas personas tienen la capacidad económica de reparar y de reponer esas estructuras que se dañaron. Entonces es un problema social y económico de un impacto enorme y como ya lo mencionó Néstor, como esto tiene un impacto derivado, o sea, consecuencial, indirecto, que es el que viene después, estamos hablando de una situación para un país supremamente delicada. Sí. Ingeniero Cardona, estoy viendo el documento que ustedes publican, su firma, que dice, fuera de todo, de que estamos hablando de que este es un cálculo preliminar, de que seguramente la cifra va a ser mayor, su evaluación es solamente en 5 departamentos, de los 14 afectados por el terremoto. Así es. ¿Los 5 cuáles son? Así es. Valle. Sí. Valle, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó. Chocó. Sí, señor. Sí. Falta meter ahí. Sí, faltan 10 departamentos. No, Sí. hay daños a más distancia. Incluso hay daños, por ejemplo, por decir algo, hasta en Bogotá, en Cundinamarca. Lo que pasa es que esas cifras son unas cifras muy pequeñitas que sumadas en conjunto da mucho, pero pues aquí se trató de identificar las zonas que fueron principalmente más afectadas. Pero usted tiene razón. Le voy a poner un ejemplo. El último terremoto, cuando en Bogotá estábamos, no hace mucho, tuvimos un terremoto ahí en el Piedemonte Llanero. Pasecolda pudo hacer la Federación de Aseguradoras pudo hacer una estimación con todas las compañías de seguros de las reclamaciones que hubo en Bogotá por el terremoto en el Casanare, allí en el Piedemonte Llanero. Y las reclamaciones eran 17.000 millones de pesos. No todas las iban a atender porque había deducibles y toda esta cosa, pero eso es para que usted tenga una idea de que hay mucho daño pequeñito, claro, pero que en cantidad. Entonces usted tiene razón, no nos centramos en todo el territorio nacional y a gran distancia. También pudo haber daños en alguna parte, pero pues no los tuvimos en cuenta porque nos concentramos en estos departamentos que son los más afectados de acuerdo con la falla que se movió. Y seguramente estaremos de acuerdo, señor Cardona, esta cifra, los 30 billones de pesos, es una cifra todavía muy, muy, muy preliminar que tiende a crecer desafortunadamente el impacto del terremoto de la semana pasada. Señor Cardona, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por la explicación. A ustedes muchas gracias, buen día. Felipe, dice el presidente anoche, estamos hablando de 450 municipios, en la práctica medio país. Esta evaluación es parcial, esta es apenas la puntica del iceberg. Este es el punto de arranque de qué nivel de pérdidas estamos hablando, no de reconstrucción, repito, de pérdidas, la primera evaluación una semana después. No, pues imagínese cuánto puede costar la reconstrucción, Néstor. Si piense Néstor, pues, no sé, en uno ¿el doble?
en uno de los edificios caídos en Cali o en Pereira, de los muchos. El edificio toca tumbarlo y costó una plata. Esa plata que costó es lo que está metiendo el señor Cardona. Entonces costó 1.000 millones de pesos el edificio. Pero pues la reconstrucción no es que cueste 1.000 millones, la reconstrucción valdrá mucho más. De ahí que diga o que esté sugiriendo el señor Cardona que la cifra de reconstrucción va a ser infinitamente mayor. Yo creo, porque no lo sé, lo desconozco esto, pues hay que meterle prioridades, ¿no? Y anoche precisamente en Noticias Caracol estábamos viendo una geóloga que me pareció serísima explicando lo de los terrenos. Marta Calvache, que fue directora mucho tiempo del Servicio Geológico Colombiano. Pero de una seriedad me pareció, porque yo me imagino que muchas de las cosas no se pueden volver a reconstruir pues donde estaban por el tipo de terreno. Claro que no, si se reconstruyen tienen que ser unas condiciones diferentes. Así que nos estamos asomando, después de la etapa de búsqueda, de rescate, nos estamos asomando a la reconstrucción. Señor Aurelio. Néstor, mire, yo creo que lo que el doctor Omar Darío Cardona hace, él es una persona reconocida realmente en el mundo de los modelos de este tipo, de esta suerte de modelos. Lo que pone es una línea base, para decirlo técnicamente, o una aproximación, ¿sí? Para de ahí para arriba. Yo diría que de ahí para arriba. Y permítame hacer una breve comparación con lo que fue el FOREC, ahora que tanto se habla del FOREC, ¿sí? Mire usted que, por ejemplo, en obras públicas, el FOREC solamente reparó cerca de 1.300 estructuras. En este caso, estamos hablando, llevadas las cuentas hoy, de 3.123 estructuras. Eso le da una idea. Si usted coge como referente, por ejemplo, el FOREC, del que tanto se habla, y vamos a repetir el FOREC se gastó 1,6 billones de pesos, de pesos de esa época, que traídos a pesos de hoy le dan más o menos 6,5 billones de pesos. O sea, que en la línea base del doctor Cardona, que prácticamente solo consulta la parte de la destrucción física y no factores de impacto económico como en empleo, en lucro cesante, etcétera, etcétera. Ese es el tejido social y económico que será el siguiente capítulo, Aurelio. Sí, claro, Néstor, pero mire que sería hoy de 6,5 billones de pesos. Es decir, que aún en estas cuentas de solo destrucción física, en relación con el gasto del FOREC, estamos hablando de prácticamente 4 veces y media el tamaño en este capítulo, llamémoslo así. Y esto va a ser mucho más grave, por supuesto. El capítulo del impacto socioeconómico es enorme. El del eje cafetero al que usted hace alusión, que fue en 1999. Uno quisiera escuchar esta cifra, Néstor, y decir, bueno, no está tan grave la cosa. Claro, 30 billones de pesos para una persona en particular le parece un montón de dinero, pero cuando usted la pone en proporción con lo que produce la nación al año, es decir, lo que todos los colombianos producimos es alrededor del 1.5%. O si usted dice, bueno, si cogiéramos y priorizáramos en el presupuesto de la nación todo lo que tiene el gobierno para poder destinar prioritariamente la reparación, ¿qué porcentaje sería? Estamos hablando del 5.5% del presupuesto de la nación. Entonces, eso en orden de proporciones parecería manejable, y yo por eso me inclino a pensar que de verdad aquí nos falta todavía dimensionar muchísimo. Yo respeto mucho el trabajo estoy de acuerdo, del análisis que hace Estoy de acuerdo, lo de 30 billones es apenas un pedacito de la tragedia. Es la punta del iceberg, sin duda alguna. No va a ser el costo de la reconstrucción. Repito, la modelación mencionada por el presidente anoche es el impacto económico, el nivel de la destrucción, no el costo de la reconstrucción, que son cosas diferentes. Mi suegra, que vive en Armenia, me habla de absoluta, y eso que Armenia no estuvo tan golpeada como Pereira, pero de absoluta desolación, la angustia de los vecinos, es decir, la gente que está recibiendo reportes de sus familiares en todas estas zonas afectadas. 10.000 personas el daño afectadas es muchísimo, digamos. Ojo. Exacto, es una desolación, recuerdan ellos, no como la del 99, pero sí de una enorme gravedad, y por eso creo que esta cuantificación es valiosa para arrancar, pero se queda bastante corta. Sí, en Armenia no hay muchas víctimas personales. Una sola víctima no fatal. Hay muertos, pero los daños económicos son terribles. Claro que los daños del 99, los daños del 99 fueron muy superiores, ¿no? Muertos, muchos más, digamos, más de 3 veces, más de 3 veces los muertos que hubo esta vez, y hubo 100.000 viviendas destruidas. Y ahorita estamos hablando de 26.000, me parece que habló el presidente 27.000. de la República ayer. Sí, exacto. Entonces estamos hablando de que ese terremoto produjo unos daños en esas solas dos cifras
al menos 3 veces superior al de ahora. Pero hay más de 127.000 averiadas. 127.000 averiadas, de las cuales muchas tendrán que ser demolidas. No es para minimizar el daño, ni mucho menos, porque pues fue enormemente grande. Pero yo lo que creo, Néstor, yo tengo dos preguntas. Pues una es, efectivamente, vamos a necesitar mucha plata. Todavía no sabemos cuántas. El modelo del doctor Cardona, pues es un modelo serio. Él es un hombre muy conocedor de estos temas. Fue prácticamente el creador del sistema de gestión de desastres en Colombia, y después pues ha hecho, como él lo explicó, un trabajo muy serio. Así que pues me parece que es un muy buen dato el que él tiene. Pero ahora alguien debería empezar a hacer la siguiente columna, que es de dónde vamos a sacar. Asumamos que son 30 billones en gracia de discusión, aunque seguramente van a ser más. Sí. Porque me parece que las donaciones, que han sido muchas y ya las hemos aplaudido mucho, pues obviamente son insuficientes. Hoy apenas estamos llegando a 1 billón de pesos, sumando todo, uno de los 30, es decir que todavía nos faltan 29. Los gobiernos locales están dispuestos a hacer esfuerzos, como yo lo mencioné más temprano. El alcalde de Cali dice que ellos ponen 350.000, el alcalde de Manizales dice que ellos ponen 220.000, seguramente Pereira y Risaralda van a hacer un esfuerzo, pero ahí le suma otro, qué sé yo, billón de pesos, y le siguen faltando 28 billones, sí, Néstor. Y entonces, pues yo francamente no veo que el gobierno pueda... La plata menuda, la que ponemos el resto de colombianos, no los mega ricos. Y eso le suma otro billón, digamos. Sí, y faltan 27, de acuerdo. Le siguen faltando 27, pero entonces mi tema, Néstor, es, ¿de verdad el gobierno va a poder... a la emergencia económica sin impuestos? De verdad el gobierno va a poder mantener esa oferta de no crear impuestos. Me parece muy difícil de hacerlo. Ojalá se lograra, por supuesto, porque pues todos estamos de acuerdo, creo, que el nivel de impuestos en Colombia definitivamente está muy alto. Hay casi una opinión unánime de que hay que bajar algunas tasas de renta, especialmente, en fin. Todos tenemos la misma duda, pero de verdad vamos a poder, mantener la promesa de no crear impuestos. Yo lo dudo mucho. En segundos, además una cosita. La gobernadora del Chocó aquí en Mañanas Blue, que es una de las regiones más afectadas. Shakira, más los conciertos, más los futbolistas, todo eso ayuda, porque aquí me están recordando la mano generosa de tantos colombianos y los internacionales, pero siguen faltando, pues no 25, 24, 23, lo que quieran. ¿Y decía Luis Ernesto, muy bien calculaba esto en 1,5 puntos del PIB, y bueno, uno dice, frente a las dimensiones del presupuesto nacional se podría hacer algo, pero no hay que olvidar, Néstor, que venimos de una situación fiscal bastante compleja. El déficit fiscal para este año podría ser de 7,8 puntos del PIB, como han explicado muchos expertos. La olla venía raspada antes del terremoto, entonces en situación normal, listo, se puede enfrentar el problema, pero tenemos unas finanzas bastante deterioradas y eso hace más compleja la situación. A mí me llamó la atención también. La olla está, es cierto, raspada, Sofía. A mí me llamó la atención también un tema importante que menciona el ingeniero Cardona, y es que la reconstrucción se tiene que hacer con la norma de temas antisísmicos. Claro. Imagínense que hubiera pasado el proyecto de ley del entonces presidente Petro cuando quiso reducir todos los estándares antisísmicos en las construcciones. Imagínense lo que sería más adelante, en un terremoto más adelante. Pero entonces, de todas maneras, eso quiere decir que los costos van a ser superiores, porque me imagino que muchas de las casas destruidas pues no contaban con estas normas. Yo también creo que más adelante habrá que ver si realmente el decreto de emergencia pues da abasto solamente con la eficiencia del gasto, o si se va a necesitar. Néstor, yo como 738. Álvaro, señor, ¿cómo creo qué? Que llegar a los 30 billones, pues uno no ve cómo. Vamos a ver lo que hace el Estado y la sociedad, pero pues uno no ve cómo llegar allá por lo que dice del déficit fiscal. Y pues claro que la plata importa, pero más que la cantidad es que tan rápido está disponible y se invierte. La celeridad es lo más importante socialmente, porque si se demora pues se genera un problema muy grande, pero lo que más importa es que la estructura funcional del órgano coordinador sea eficiente. Si ese órgano no funciona bien, y tiene que hacer magia, porque tiene que ser descentralizado, tiene que coordinar el sector privado, pero a la vez dirigirse centralmente, si no funciona bien, no hay plata que solucione.
Eso incluye conseguir un gerente de la mayor capacidad, que mueva montañas, pues, porque tenga una reputación y una capacidad enorme. En redes todo el mundo menciona a Enrique Peñalosa, yo creo que es el obvio, yo no sé si él quiera meterse pero a eso, presidente Álvaro pero es el tema más mencionó importante. anoche que el que va a estar encargado de esta etapa de la reconstrucción, Ricardo, es el ministro de Vivienda, el ministro Sí, al Beltrán. menos la parte de reconstrucción de vivienda lo va a manejar el ministro Jaime Andrés Va a manejar Beltrán. el fondo, pero el día a día de la operación pues no puede ser un ministro porque no tiene tiempo. Pues sería maravilloso. Pero ese tema sí que es importante, pero sobre todo que se repita lo del FOREC. ¿Qué fue lo del FOREC? Que hubo microgerencia, porque si en el caso del FOREC, que estaba más o menos localizado en el departamento del Quindío y en algunos otros municipios del eje cafetero, los daños, en este caso que estamos hablando, bueno, hablan de 400 municipios, pero en realidad hay 120 municipios, digamos, con un nivel de afectación alto en al menos 5 departamentos. Si ponen el mismo gerente para el Valle del Cauca que para el Chocó, estamos fregados. Necesitamos que en cada región haya realmente una persona de muy alto nivel encargada de la reconstrucción. Y bueno, el Chocó, bueno, por fortuna tiene además una gobernadora extraordinaria, pero en el caso del FOREC, el terremoto de hace 27 años ya, fue Luis Carlos Villegas, que era en ese momento. Luis Carlos Villegas, pero todo estaba en el Quindío, Néstor, Armenia era prácticamente la reconstrucción de Armenia. El 75% de las viviendas. Y él porque es peirano, porque es del eje cafetero, pues obviamente. Claro, que eso es lo otro que vi que algunas personas estaban diciendo respecto del doctor Beltrán, que pues además de la discusión de su viaje a Santa Marta, estaban diciendo, bueno, el señor Beltrán realmente no conoce la zona afectada, es de Santander, de Bucaramanga, y quizás sea mucho mejor encontrar, yo insisto en eso, no uno, sino varios gerentes que conozcan la zona. Pero es que él no va a administrar el fondo, él lo que va a hacer es encargarse de la reconstrucción del sector de vivienda. Yo entendería, Ricardo, que todavía tienen que conseguir un gerente para ese fondo, que llamaron porque eso todavía no está claro. El Fondo Milagro. Néstor, pero es que no solamente es por la extensión, que se necesitan dividir en varios frentes todo el proceso nacional, sino por las complejidades distintas, las realidades diferentes en cada caso. En unos sitios predomina la vivienda, en otros sitios, como por ejemplo en los casos que hemos conocido, como Pereira, donde la actividad económica es la más resentida. Para todo el país, para manejar esto, yo creo que eso no funciona. Yo estoy hablando de regionalización, de los problemas y de las realidades que son totalmente distintas. Entonces, si hay realidades diferentes, no creo claro que sea una sola persona la que vaya a tener. Sería como medio presidente de Colombia, ¿no? Se ha puesto a pensar. Yo entiendo si usted que le dice debe maneje 450 unas municipios. Gerencias regionales y unos encargos regionales. Ahora, ojo con llenar eso de burocracia, porque estamos en Colombia. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Bienvenidos para quienes llegan a esta hora. Esta es la primera evaluación de los daños. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Si usted quiere opinar, participar en segundos desde el Chocó, su gobernadora. En Chocó, en donde estuvo en las últimas horas Shakira, anunciando ayudas especialmente para el tema educativo. Estás escuchando Blue Radio. Si hacemos cuentas, el recaudo de dinero en efectivo para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto, incluyendo los particulares, incluyendo pequeñas y medianas empresas, ya está por encima de $1 billón. Si usted hace la suma, ahí está un recurso que es importante y que tendrá que ser manejado por el Fondo Milagro, que anunció anoche el presidente Abelardo de la Espriella. Tendrá el mismo modelo del FOREC, de la reconstrucción del eje cafetero en 1999. Vendrá la etapa de la reconstrucción, que es la que está comenzando esta semana, para lo cual el presidente ha nombrado al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para que se encargue, y hay seguramente allí un guiño, el presidente designando a Beltrán, que estuvo sometido este fin de semana a muchas críticas, producto de un par de días de descanso que se tomó para estar con su familia en Santa Marta. Lo destruyeron en redes sociales al ministro Beltrán por cuenta de ello. Hoy quiero invitarte a que seas prudente al hablar. No tienes que dar opinión de todo. No eres experto en todo. Y debes tener cuidado al hablar de los demás. Los demás tienen derecho al buen nombre.
Los demás tienen derecho a ser libres. Es importante que te preguntes, antes de hablar por alguien, si es verdad lo que vas a decir, si es útil lo que vas a decir, si es bueno lo que vas a decir. Ten cuidado, no necesitas estar dañando la imagen, el buen nombre de los demás, ni necesitas generar chismes contra otros. Piénsalo, sé prudente, tú sabes. El primer cálculo para la reconstrucción de la media Colombia, que está afectada por el terremoto de la semana pasada, es de 30 billones de pesos. Fue informado anoche por el presidente de la Espriella, que actualizó las cifras de damnificados y de daños materiales. Pero es muy posible que ese cálculo, esos 30 billones de pesos, va a ser una cifra inmensamente mayor, porque el modelo, la empresa privada que hizo la evaluación de los daños, esos 30 billones de pesos, es solamente en 5 de los 14 departamentos afectados. Claro, son los más afectados, pero no los únicos. Así que la reconstrucción, 30 billones de pesos, quiere decir mal contados 9.500 millones de dólares. Sin contar la reconstrucción de los edificios que todavía no se han caído, que tendrán que ser demolidos porque están en riesgo de colapsar o en riesgo de afectar a los vecinos. 5.5 billones de pesos en infraestructura. Me alegra saludarte, me alegra saber que estás allí. Gracias. Oye, te deseamos lo mejor. Ánimo, fuerza, que tengas salud, que tengas prosperidad, que las cosas marchen en tu vida. Gracias por compartir con nosotros. No olvides suscribirte y estar aquí. Tú sabes. La experiencia espiritual nos hace vivir en gratitud. Muchas veces nosotros creemos que lo merecemos todo. Vivimos del merecimiento. Vivimos de la envidia. Vivimos de creer que lo que los otros tienen es un privilegio y los estamos atacando y nos llenamos de resentimiento. Cuando uno vive de gratitud, cuando uno es capaz de agradecer todo, cuando uno es capaz de entender la generosidad de Dios y la generosidad de la vida, es más feliz. Por eso hoy te invito a una experiencia de oración. Por eso hoy te invito a que tengas un momento para dar gracias por todo lo que eres y por todo lo que haces. Tú sabes. Una semana después del terremoto, la cifra que mejor resume el estado del sistema de salud no es ni la de muertos ni la de los desaparecidos, sino la de 200. Bertolinero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 47 minutos. Hay relaciones que se van dañando sin que ocurra un acontecimiento grande. Estoy pensando, por ejemplo, en una respuesta dicha con mal tono, o en una promesa que se incumplió, o estoy pensando en una diferencia que quedó sin resolver, o en la ausencia que el otro interpretó como si fuera un agravio. Pasan los días, no se hablan, no se dicen nada, y cada uno va organizando su versión de lo sucedido y espera que que el otro tome la iniciativa para mejorar. Yo particularmente he vivido esas situaciones y con el tiempo he aprendido que esperar suele complicar más la situación. Uno encuentra razones para justificar su silencio, termina acostumbrándose a que esa relación que era tan cercana esté llena de prevenciones. A veces hasta ensayamos mentalmente lo que diremos cuando el otro decida acercarse. El problema es que la otra persona no toma esa iniciativa y el tiempo va pasando. Creo que tomar la iniciativa requiere reconocer cuánto nos importa esa relación. Si alguien ha sido importante en nuestra historia, vale la pena intentar esa conversación. Podemos llamar, enviar un mensaje o proponer un café. El propósito inicial debería ser abrir un espacio para conversar, para estar de nuevo cara a cara sin tratar de dañar al otro, sin reclamarle al otro, sino simplemente para conversar y ponernos de acuerdo. También conviene revisar la propia responsabilidad ante el encuentro. En los conflictos solemos recordar con mucha precisión aquello que nos hicieron, pero se nos olvida lo que nosotros hemos hecho. Se nos olvida que también nosotros somos responsables de esa situación. Por eso dar el primer paso es importante.
no garantiza el resultado, porque la otra persona puede necesitar tiempo, quizás tenga una interpretación diferente de lo ocurrido e incluso pueda mantenerse en la distancia. Pero nosotros hemos hecho lo que nos corresponde. Yo creo que muchas amistades se recuperan después de años por una simple llamada, por un simple decir, aquí estoy, tú me haces falta. Estás escuchando Blue Radio. La solidaridad con los más de 500.000 colombianos damnificados como consecuencia del terremoto del pasado 10 de agosto ha mostrado la mejor cara de los colombianos que se han volcado a ayudar desde sus posibilidades para mitigar las graves dificultades que hoy están afrontando en 450 municipios. A través del Banco de Alimentos, de la Cruz Roja, de Esencia y de muchas otras entidades, incluso desde alcaldías y gobernaciones o por iniciativa de grupos de amigos o de vecinos, han sido recaudados centenares de toneladas de alimentos, productos de aseo y otros elementos fundamentales para los damnificados y que ya están siendo distribuidos en Cali, en Pereira, en Manizales, en Quibdó y en otros lugares afectados por el terremoto. Y es que las empresas grandes, medianas y pequeñas también se han sumado a la ola de solidaridad que vive el país. Tiendas de Uno ha donado 1.000 toneladas de alimentos y productos de aseo. Coca-Cola ha donado 100.000 litros de agua. Home Center ha entregado 6.700 kits para los damnificados, mientras que la petrolera Geopark ha apoyado con más de 40 vuelos humanitarios, tal como lo han hecho Avianca y Latam. Los grandes empresarios y banqueros del país también se han manifestado con grandes donaciones. La familia Santo Domingo anunció la entrega de 100.000 millones de pesos. La familia Gilinski donará 150.000 millones para hospitales y escuelas de Cali. David Vélez, fundador de Nubank, anunció 100.000 millones de pesos para Chocó. Argos donó 13.000 millones de pesos. Drummond anunció que donará $1,5 millones, a lo que hay que sumarle 100.000 millones de pesos adicionales que recaudó la ANDI durante su congreso la semana pasada en Cartagena. Una semana después del terremoto, la cifra que mejor resume la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 52 minutos, momento para la información deportiva en Mañanas Blue. El fútbol me enseñó que podemos caer, pero que cuando uno cae, el equipo lo levanta. Y hoy nuestro equipo es Colombia. Por eso decidí impulsar Levantemos a Colombia, una iniciativa que nace para unirnos alrededor del fútbol y ayudar a quienes hoy más nos necesitan. El próximo viernes, 21 de agosto, muchas leyendas de nuestro fútbol colombiano. Arrancamos con el llamado de Mario Alberto Yepes. El fútbol colombiano se mueve para ayudar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Este viernes, el Campín recibirá Levantemos a Colombia, un partido de leyendas liderado por Mario Alberto Yepes, el excapitán de la Selección Colombia. Junto a él ya están anunciados Radamel Falcao García, Freddy Guarín, Teófilo Gutiérrez y el pibe Valderrama. La boleta va de 25 a 50.000 pesos y lo recaudado será destinado a los damnificados. Y Medellín también se suma mañana miércoles a las 7 de la noche. Atlético Nacional y Once Caldas, los únicos dos clubes colombianos campeones de Copa Libertadores, jugarán en el Atanasio Girardot. Las entradas cuestan desde 15.000 hasta 65.000 pesos y además habrá recepción de donaciones en especie. Hoy vuelve el fútbol competitivo a nuestro país. Deportes Tolima recibe esta noche a las 7:30 Independiente del Valle de Ecuador en el Manuel Murillo Toro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El juego, que había sido aplazado la semana pasada por el terremoto, será el primer partido internacional de Sebastián Oliveros como técnico del equipo Pijao. Y atención que un colombiano dio un gran salto en Europa. John Hanner Lucumí es nuevo jugador de la Juventus. El central de 27 años llegó procedente del Boloña, donde jugó 152 partidos en 4 temporadas. Firmó hasta junio de 2030 en una operación de aproximadamente 20 millones de euros. Hola, John Lucumí está aquí, no veo la hora de verlos y de compartir con ustedes en el estadio. Y Forza Juve. Lucumí compartirá con otro colombiano, con Juan David Cabal, siendo el cuarto cafetero en la historia de la Juve. Además de ellos dos, vistieron esta camiseta Andrés Tello y Juan Guillermo Cuadrado. Notaba Prestiani, el rebote de Durán, ¡gol! Y hubo
Fútbol colombiano en Portugal. John Hader Durán marcó su primer tanto en la Liga Portuguesa en la goleada 7-0 del Benfica como visitante frente al Casa Pia. Entró al minuto 59 y apenas 2 minutos después celebró el séptimo del partido. Y en España hay un movimiento grande de mercado. Rodri, el campeón del mundo hace un mes, ya está en Barcelona para cerrar su llegada al Barça después del acuerdo con el Manchester City. La operación se mueve alrededor de los 70 millones de euros y el contrato sería por 4 temporadas. Enrique Rodríguez desde España nos amplía la información. Enrique, buenos días. ¿Qué tal, Juan Camilo Vargas? Buenos días. Rodrigo Hernández. Rodri ya es jugador del FC Barcelona, ha pasado la revisión médica esta mañana y posteriormente a las oficinas del club blaugrana ha firmado su nuevo contrato. Como decías, es el gran fichaje del Barcelona y seguramente del fútbol mundial. El que fuera mejor jugador del pasado mundial se convierte en nuevo jugador del FC Barcelona por los próximos 4 años y los medios especulan con que el coste de la operación podría ascender hasta los 70 millones de euros. Juan Camilo. Gracias, Enrique. En ciclismo es noticia Nairo Quintana, pues Movistar no lo incluiría en la próxima Vuelta a España. La idea del boyacense era poner punto final a su carrera este año en la última grande, pero su despedida podría darse en el Mundial de Ruta de Montreal en septiembre. Y en tenis, Iga Świątek, la polaca, avanzó a los octavos de final del WTA 1000 de Cincinnati. La polaca, que sacó a Emiliana Arango, remontó ante la griega María Sakkari 4-6, 6-1 y 6-1 y ahora buscará el paso a cuartos frente a la francesa Diane Parry. Son las 7:55. Hasta aquí la información deportiva en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Han pasado 9 días, el terremoto deja hasta este momento una cifra cercana a 300 muertos. Hay allí una discrepancia, dice el gobierno 289 muertos, dice Medicina Legal 304 muertos. Van 4.187 heridos, 143 personas desaparecidas, pero todavía de las cifras, la más grave es que hay 27.000 viviendas destruidas que están en 400 municipios, que van en Chocó, los del eje cafetero, los de Cauca, los del departamento del Valle del Cauca, destruidos parcial o totalmente. Puestos de salud, 2.800 colegios que fueron afectados o derrumbados literalmente. Además hay un centenar de puentes, vías afectadas, 3 aeropuertos, el más importante, el Matecaña de Pereira, que todavía no está en operación para vuelos privados, y 600 edificios y casas que deben ser derrumbados para evitar que afecten las edificaciones que tienen al lado. Así que cualquier cifra, inclusive la que mencionó el presidente de la SPRIELLA anoche, todavía muy probablemente se va a quedar corta. Hoy se posesiona uno de los cargos más importantes para planificar, orientar y coordinar la reconstrucción del país. El director del Departamento Nacional de Planeación, el pereirano Julián Buitrago, designado este fin de semana por el presidente Abelardo de la SPRIELLA en reemplazo del proyectado nombramiento de Carlos Eduardo Sepúlveda, cuya hoja de vida alcanzó a estar publicada en la página web de la Presidencia de la República. Reversazos que en el caso del DNP le abren las puertas hoy al pereirano Julián Buitrago, de una liga muy inferior a la de Sepúlveda y de muchos menos quilates en trayectoria, academia y experticia, director del Instituto de Movilidad de Pereira y secretario de Planeación de dicha ciudad. Una experiencia que ahora traslada a un escenario de alcance nacional. La dirección del Departamento Nacional de Planeación, gran centro de pensamiento técnico del Estado y ahora mismo a cargo de diseñar el Plan Nacional de Desarrollo de los próximos 4 años tras el terremoto y en pro de la reconstrucción. Y anuncia desde Pereira, Víctor, el presidente de la SPRIELLA, el nombre del nuevo director de planeación, que será el doctor Julián Buitrago Arango. Desnombraron a Carlos Sepúlveda por aparentes vínculos, bueno, no tan aparentes, con el gobierno anterior del presidente Gustavo Petro. Sí, y el doctor Sepúlveda, Néstor, pues sí es un técnico en la materia, es doctor en economía de la Universidad de Boston, cuenta con una trayectoria académica y profesional en el análisis económico y la gestión pública en el país, docente principal en la Facultad de Economía del Rosario
y bueno, como que no le gustó al actual gobierno que haya participado en la construcción del anterior Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro. Se dieron cuenta de eso, aparentemente fue lo que motivó su cambio inmediato y la designación de otra persona en ese cargo en Planeación Nacional. Así que llega a Planeación Nacional, que es un supraministerio, el doctor Julián Buitrago. Doctor Buitrago, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué va a hacer usted primero con el tema del terremoto? Usted que es de la zona más afectada de Pereira. Pues le cuento, este panorama es desolador. Yo que tuve que estar aquí en el 99 viendo el terremoto de Armenia, en el 95 un terremoto que nos pegó más duro, le cuento que nunca se había visto tanta destrucción. Mi casa inclusive quedó destruida, la de mi hermana, muchos amigos, 40.000 familias afectadas, todo el esquema productivo del centro, todo el comercio. Es una tragedia que yo creo que nadie está preparado para afrontar esa magnitud, pero pues nos toca desde planeación adaptar el plan de desarrollo y con el ministro de Hacienda tomar todas las medidas en los decretos de emergencia, porque necesitamos empezar ya con el plan de reactivación. Sí. Doctor Buitrago, ¿cómo llega usted al gobierno? Es decir, porque en este fin de semana, hasta el sábado, el director de planeación iba a ser el doctor Sepúlveda, que yo no sé si usted lo conoce, y pasa todo el escándalo, descubren que Sepúlveda les pareció muy cercano al gobierno anterior y entonces aparece su nombre. ¿Cómo fue ese proceso? Pues Néstor, yo creo que lo primero es que el presidente necesita gente de toda su confianza que crea en el proyecto, que esté convencida. La Patria Milagros se construye con empresarios, que no haya ningún tinte ideológico distinto a que entre todos sacamos los proyectos adelante. Yo ya he estado en comunicación con todos los empresarios, tengo de hecho mañana la primera reunión con el Consejo Gremial, ya he estado en contacto con Ana Mayhuasca, que va a ser un apoyo importantísimo para todas las medidas y para el plan de desarrollo. Entonces yo creo que lo que necesita el presidente en este momento es gente totalmente convencida, que